Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Martínez y soy directora de Acompáñame Homeschool. Me da mucho gusto que se encuentren con nosotros en este nuevo podcast que como cada semana preparamos para que tengamos para ustedes un tema interesante, un tema de enriquecimiento para nuestra comunidad que educa en el hogar. Y si tú aún no educas en el hogar, también de todas formas eres bienvenido, porque los temas que aquí tratamos no solamente tienen que ver con la educación en el hogar, sino en general con la educación para nuestros hijos. Y el día de hoy justamente tenemos un invitado con el que comentaba justo antes de arrancar, muy contenta de tenerlo con nosotros, es un honor, porque vamos a hablar de unos temas pues que siempre son de gran importancia. Él es Jorge García y quiero comentar brevemente su semblanza. Él estudió en la Facultad de Psicología de la UNAM, es psicólogo con la especialidad clínica, que tiene una maestría en teología con énfasis en la consejería y el doctorado en filosofía. Y también, bueno, ha escrito decenas de artículos para periódicos y revistas tanto en México como en Estados Unidos, autor de 14 libros. Estaremos hablando de algunos de estos libros justamente en este tiempo. Y por más de 40 años ha hecho consejería y psicoterapia y ha impartido conferencias en la República Mexicana y en otros países. Algo muy importante de lo que también hablaremos en un momento es acerca de que en 1986 funda y preside Integración Humana Alfa y Omega, y hablaremos de eso en un momento. Muy bien, pues vamos a empezar con el tema. Justamente es ¿cuál el padre, tal el hijo? El papel del padre en la confirmación de la personalidad de los hijos. Respecto a esto, psicólogo Jorge, sería tan amable, pastor, de informar, de platicarnos la importancia del papel del padre en la formación de un ser humano, en su personalidad. Yo creo lo siguiente, que cuando una persona se desarrolla, este desarrollo tiene mucho que ver con la educación que le ha dado papá y mamá, la que ha recibido en casa, más que la que ha recibido en la escuela. Es pues un tanto lógico y que a veces pasamos por alto cómo es que en las manos de nosotros los padres se encuentra incluso hasta el futuro mismo de nuestros hijos, porque dependiendo de la generación que haya hecho la educación, vamos a tener un hijo o bueno o malo. Y a veces nuestro trabajo en cuanto a la educación es imperceptible e incluso lo hacemos de manera inconsciente. Y cuando llega el momento en donde el hijo empieza a tener conductas y actitudes que no creemos que sean convenientes, nos preguntamos, ¿qué fue lo que falló? Si yo le he dado todo, si me di a mi hijo, le di todo cuanto se supone que debía dar, pero vuelvo a decir, de manera inconsciente erramos con una educación que, repito, puede ser acorde con la que nosotros hemos desarrollado dependiendo de en qué etapa nos ubicamos. Por ejemplo, nosotros venimos de los 50 o 60, a quienes se nos denomina los baby boomers. Y los baby boomers hemos sido muy elásticos, mientras que nosotros aprendimos a rascarnos con nuestras propias uñas, llegamos a la paternidad y somos elásticos, condescendientes,
llega un momento en donde nuestros hijos eh, se imponen porque ellos han aprendido que se tiene que modernizar el papá, incluso no solamente ellos, sino los padres, y los señalan o no señalan como anticuados, como gente de otra época y que en su educación se equivocó y ahora es diferente y tienen que aceptar muchas de las cosas que en nuestro tiempo no se aceptaba. Nosotros somos testigos de cómo ha habido un buen número de pensamientos denominados woke o posmodernistas que de alguna manera han estado violentando lo que nosotros creíamos como inamovible. Uh, Se presentan conductas o se ponderan las conductas elásticas, libertinas, en cuanto a muchos asuntos, pero principalmente en cuanto a la sexualidad. De ahí que veamos cómo están pululando las, yo no sé si llamarle libertades o los libertinajes que los hijos buscan imponer eso a los papás y cuando estos se oponen se les reclama que no sean con una mente abierta, se nos señale como gente, repito, retrógrado y que tenemos que abrirnos a la modernidad porque de otra manera coartamos su libertad. Y nuestros hijos acaban diciendo, ¿me aceptas o me largo de la casa porque no puedo yo seguir viviendo bajo esta coartación? Tiranía. Sí, coartación de la libertad porque aprendieron eso. Entonces, aquellos que seguimos creyendo en las sendas antiguas. Exacto. Como dice la Biblia, no podemos aprobar lo que sabemos que en última instancia habrá de ser perjudicial para ellos. Entre otras cosas, Laura. Así es. Qué interesante lo que menciona acerca de Jeremías, justamente capítulo 6, en donde viene esta parte de las sendas antiguas. Me llama mucho la atención que en ese versículo Dios le dice a Jeremías este mensaje al pueblo de Israel y le dice, párate, detente. Creo que a veces la modernidad, por supuesto que hay cosas que son positivas, la ciencia ha avanzado en muchas áreas que nos benefician, como la salud, definitivamente. Qué bueno que ya existen tratamientos que nos facilitan y para que tengamos una mejor calidad de vida. Y en muchas áreas la modernidad y todo lo que tiene que ver con el avance es muy positivo, pero ahí es donde ese equilibrio creo que es bastante complicado, de que se mete en una sola bolsa de la modernidad, tanto las cosas positivas como aquellas cosas que definitivamente no van a contribuir en beneficio de un ser humano feliz. Ese es el punto, porque habrá muchas personas que digan, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es lo que consideramos adecuado o no adecuado? Y ahí podríamos entrar en un hoyo de nunca acabar, en una discusión muy compleja, porque para uno será bueno una cosa y otra, pero justamente, como usted mencionaba, en Jeremías dice, hay que detenernos y ver y preguntar por los caminos antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es el mismo desde hace siglos en un sentido interno y las necesidades emocionales de un ser humano siguen siendo las mismas, esas no han cambiado. Y conforme la modernidad vaya introduciendo situaciones que en beneficio de la felicidad
se mezclan con la modernidad y sean para infelicidad. Lo menciono porque, por ejemplo, sabemos que actualmente hay un gran índice de depresión en los jóvenes. Y aquí habríamos que preguntarnos, bueno, ya tenemos internet, tenemos inteligencia artificial, pero entonces, ¿qué pasa si todo está tan bien actualmente en cuanto a tecnología y muchas cosas y muchos avances? ¿Por qué entonces si hay un índice altísimo de depresión en los jóvenes? Y no solamente depresión, Laura, ansiedad, angustia, incertidumbre sobre su futuro, los jóvenes, incertidumbre incluso acerca de su propio rol sexual. Y esto empieza a aparecer allá entre los 70s y los 80s, cuando el pensamiento liberal, open mind, científico, y lo pongo entre comillas, porque no todo lo que los científicos dicen tiene un fundamento verdaderamente científico. ¿Qué pasó en aquellos años? Se empezó a cuestionar que algunas conductas como el homosexualismo fueran verdaderamente una enfermedad. Y eso fue avanzando progresivamente hasta considerarse como una alteración, de ser una enfermedad mental, pasó a ser alguna alteración del pensamiento, hasta llegar allá por los 2000 y tantos a darse el nombre al homosexualismo de disforia de género. Es decir, una inseguridad acerca, una angustia, una depresión o ansiedad respecto de su rol sexual. Claro que hay otros generadores de estas emociones alteradas, pero enfocándonos en cómo es que el pensamiento woke ha participado en esto, puedo decir, entre los jóvenes actualmente, eso es muy importante, ha incidido bastante, llevándole a pensar y cuestionarse, ¿por qué? ¿Por qué estoy inseguro? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo depresión? Y cuando por fin tiene el señalamiento de parte de sus amigos, de parte de las redes, de parte de los científicos, psicólogos o conocedores, aparece la idea de salir del closet. Y de alguna manera, por eso es que lo alientan estas diferentes líneas de pensamiento. Mengua la depresión, mengua la ansiedad, mengua la angustia, porque se siente libre para no continuar ocultando lo que le produjo esa incertidumbre. Aquí creo que pasa una situación en donde la mayoría de las personas que nos están observando seguramente son padres que están atentos a sus hijos. La comunidad homeschool son familias que con gran amor y con gran esfuerzo deciden sacar a sus hijos de la escuela para ellos encargarse de la educación en casa, es decir, son papás sacrificados, porque hay pues papás que sí están todavía a estas alturas, en este 2026, que hay pues tanto descuido en las familias, donde ya no se atiende de manera tan
cuidadosa a los hijos antes, en generaciones pasadas, como decía, pues estaba la mamá en casa, ella era la que permanentemente podía atender a los hijos, pero en las generaciones actuales pues es muy difícil a veces que los dos papás estén en casa porque tienen que salir. Pero bueno, las familias que están con nosotros son familias que se han esforzado en estar muy presente con sus hijos y a pesar de eso pueden llegar las edades, sobre todo de adolescencia o por ahí de los 10 años, a presentarse situaciones no solamente de este tipo, sino como comentábamos, de muchas áreas en donde, como usted mencionaba también al principio, vemos que el niño tiene alguna problemática en su alma, en su corazón, y los papás pensamos, ¿qué pasó? Si yo he estado muy presente, ¿qué pasó si yo he querido darle todo mi amor, le doy todo lo que puedo? ¿Y en qué fallé? Porque es una gran pregunta que los padres nos podemos llegar a hacer en cierto momento, sobre todo de la adolescencia, de decir, ¿qué fallé y qué puedo hacer? No solamente en esa, no solamente estoy hablando del tema de una situación sexual, sino depresiones, angustias, conflictos, en fin, todo un paquete de situaciones que nuestros adolescentes pueden presentar y que tenemos los padres esa gran pregunta, ¿qué hice mal? Eh, y bueno, más que ponernos aquí a decir la lista de cosas que hicimos mal, vamos a pensar justamente en el tema de tal el padre, tal el hijo. ¿Qué podemos hacer cuando nuestros niños están pequeños para prepararnos para esa etapa de la adolescencia y no tener que hacernos esa pregunta? Aproximadamente a los 3 años de edad de los hijos, que es una edad crítica en la identificación con el padre de su propio sexo, y a los 13 años, cuando despiertan las hormonas su actividad hacia la búsqueda de la afectividad del otro sexo, la sexualidad, la sensualidad despiertan. Bueno, en esas dos etapas es importante que estemos presentes, que el hijo pueda introyectar, el varón, la imagen de un padre amoroso, comprensivo, afectuoso, sin dejar su autoridad, pero que pueda el niño satisfacerse e incluso llegar a un momento en donde imite a papá y pueda incluso expresar, yo soy como mi papá, yo soy hombre, mi papá es hombre, yo soy hombre también. Y esta facultad, esta capacidad es por la presencia apropiada, positiva de papá. Lo mismo sucede con mamá. Llegado, decía, a los 13 años, entonces cuando a los 3 aproximadamente se ha introyectado esa imagen, se confirma allá. ¿Cómo hacerlo? Porque a los 3 años es muy fácil. El niño ve al papá o a la mamá y nos ve con admiración de una manera natural y quiere ser como nosotros, pero a los 13 pareciera que dice el niño, no, yo aquí ya se acabó mi admiración hacia mis padres porque están anticuados, porque ya son otra generación, no me comprenden. Todo lo que me digan le voy a decir que no, pero si mi amigo me dice algo, a mi amigo sí le hago caso. A los 13 años, ¿cómo poder influenciar a nuestros hijos de manera positiva, amorosa, si ellos están en un momento en donde pareciera que quienes más los van a influenciar y mover son más sus amigos que sus padres? Bueno, cuando se llega a esa etapa y en la primera se cumplió con la primera parte,
En ese momento de la adolescencia se habrá de confirmar, y hay unos 10 años de distancia entre etapa y etapa, en la que si el papá del mismo sexo continúa con esa forma de afectividad, de aceptación, va a ser fácil que la identificación se mantenga ahí. Pero si hubo una falla, una desconexión, sea porque el papá se fue de la casa, eso es bien importante. Cuando yo recibo una llamada de una madre, quiero llevarle a mi hijo, mi pensamiento es un problema de homosexualismo. Y junto con eso, generalmente encontramos la ausencia del padre, ya sea por muerte, por abandono, etcétera. Entonces, no olvidemos que no solamente es eso, sino qué experiencias pudo haber habido en la vida del niño, de la niña. Abuso sexual, violación, caricias, etcétera. Que si nosotros, desconocemos, podemos llevar a cabo una reconstrucción, una desconexión incluso de aquel evento traumático para que deje de estar perturbando el presente de la señorita, del jovencito, y pueda haber una recuperación. Entonces, hay ocasiones en que yo recomiendo a las mamás, sé que esto no es nada fácil, busca en tu comunidad una familia que te facilite una salida en donde el papá de esa familia puede estar unos momentos con tu hijo, que aprenda las, las formas, las conductas, las formas de expresarse, de conducirse, de caminar, para que a través de esa modelación el muchachito pueda decir, si somos hombres, no es fácil de conseguir esto, pero entre otras varias cosas que necesitamos trabajar con ellos, está esa también. Si está papá, si está mamá en la casa, llevarles a una concienciación de la necesidad de recuperar al niño y de ir por él a, a través de hacer lo que no hizo, de dar lo que no dio. No va a ser fácil. Yo recuerdo a un papá que cuando le notifiqué, fulano con sus 16 años, y que ha dicho, no quiero nada con la heterosexualidad, yo quiero seguir siendo homosexual, aunque he crecido en un ámbito cristiano, no quiero nada. Le expuse a los papás. Esto es porque no hubo una identificación. No estuvo papá en los periodos importantes, pero se puede recuperar. Meses después me decía la mamá, doctor, no sabe usted qué alegría me produce ver a mi esposo que sale a tomarse un café con mi hijo, se van a jugar,
que pasean juntos. Eso le llevó a la mujer a decir, está habiendo una recomposición de aquello que fue alterado. Entonces, todavía es tiempo. Mientras los hijos no salgan de casa, todavía es tiempo para poder hacer lo que no es fácil. Yo abordo este tipo de asuntos, me permitan, me permiten. En este libro que escribí tiempo atrás, bueno, lo empecé a escribir hace 40 años y salió esta semana. Pude ayudar a algunos papás en cuanto a la educación, no solamente de cuestiones de identidad sexual, sino otros asuntos también. Exacto, y qué importante lo que usted mencionaba, porque a veces los papás pareciera que se nos acaban los recursos y creemos que, hablando por ejemplo de los hombres, dicen, bueno, ok, yo voy a trabajar, regreso y ya cumplí con mi función, que es salir a trabajar para traer lo necesario económicamente. Pero pues llegan cansados, ya quieren estar un tiempo en paz y pues no, llegan a la casa con los hijos, hablando de la edad que usted mencionaba, 3 años o 13 años, y son pequeños o son chicos que quieren hablar, que quieren jugar, y el papá dice, pero ya estoy cansado, pero ya me quiero poner a ver la televisión, son las 8 de la noche, tengo derecho también a descansar, pero esta identificación que usted habla, pues no se crea de la nada, se crea a través de ese esfuerzo. Usted mencionaba de esta mamá que dice, bueno, pues mi esposa está saliendo con mi hijo juntos. ¿Qué otras cosas o qué cosas prácticas podríamos decir a los papás que dicen, sí, sí quiero, pero a veces no sé qué hacer con mi pequeño de 3, con mi joven de 13? ¿Qué cosas en la práctica cotidiana, en la vida cotidiana, podrían hacer los hombres, los papás, para los varones de la casa, para tener estos tiempos y esta identificación con los niños en toda su vida, pero estamos hablando de etapas como los 3 o los 13 años, acciones concretas, prácticas? Un primer punto que yo sugiero que debe hacer, vamos a decir, el papá, y en su caso la mamá, exponer ante el hijo la, el momento que dio como consecuencia la alteración del pensamiento heterosexual. Es decir, aquel varoncito identificado con su propio sexo, la niña de igual manera con su propio sexo. En ese momento, decir, me equivoqué, he tenido estas y estas fallas contigo, las cuales dieron como consecuencia que tu pensamiento empezara a modificarse, tus deseos, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos se fueran alterando. Quiero que me perdones. Esto es muy importante. Pedir perdón al hijo, a la hija, por la contribución inconsciente y negativa que llevó a ese hijo a su alteración de la personalidad, pero complementarlo diciendo, ahora necesito que trabajemos juntos para recuperar u obtener por primera vez
tu identidad masculina o tu identidad femenina, hija, que estemos más cerca. El varón, el papá, del niño, del muchachito, la mamá, también para la niña alterada. Tal vez les cueste bastante, pero es algo que tiene como propósito recuperar. La Biblia hace referencia al papel del padre, del papel de la madre, a través del acercamiento que necesita el hijo para que no, dice la Biblia, para que no sea destruida la tierra, como está sucediendo últimamente. Está habiendo un daño sobre nuestro país porque se alteraron las conductas, se alteraron la naturaleza heterosexual de nuestros hijos y da como consecuencia conductas que cada vez están siendo de mayor perjuicio a la sociedad. Entonces, cuando el padre se vierte al hijo, se acerca, lo ama, platica, convive, lo está ayudando en la recuperación de su identidad sexual. Decía yo, sea que recupere u obtenga por primera vez aquello que tal vez nunca formó parte de él o de ella. Qué interesante y sobre todo habrá familias que nos estén viendo que tienen esta situación porque ahora resulta que también creo que muchas veces sí hay de fondo situaciones fuertes, complicadas, como las que usted nos comentaba, que alteran el pensamiento de los jóvenes y llegan a tener estas identidades en donde están confundidos, pero también veo que en este tiempo ya no solo es porque tengo alguna situación que me sucedió cuando fui pequeño, que me ha lastimado el corazón, sino es a veces por moda. Ahora hemos visto que a nivel primarias, quinto grado, sexto grado, secundaria, bachillerato, me encuentro con familias que me platican que sus compañeros, los compañeros de sus hijos de estos grados, pues ya con una naturalidad dicen, es que yo soy bi, ¿no? Y a lo mejor el niño o la niña en realidad no están teniendo un trasfondo de una herida profunda, simplemente como entre los jovencitos están diciendo que ya está bien y se ve moderno, se ve como actual, pues ellos consideran que es parte de la moda el tomar estas posturas, ¿no? Y solamente por probar, por decir, bueno, y ahora está tan de moda decir, tú prueba, tú checa, no te encajones en si eres niño o niña. Hay decenas de otras alternativas, porque ya no es solamente una o dos alternativas, ya son decenas de alternativas. Estamos hablando aún de los famosos Terian, ¿no? Estos jóvenes que se creen animales. Ya ni siquiera estamos hablando de que de una situación de sexo, de si eres niño o niña, sino ahora eres gato o delfín o ya estamos en una generación, a eso me refería, que la modernidad trae un paquete como una ola, trae muchas cosas buenas, pero también trae muchas cosas negativas. La modernidad está trayendo
este tipo de confusiones y que ahora los jóvenes, que pudiera ser que no tengan a lo mejor una situación tan conflictiva, solamente lo hagan por moda, ¿no? Eh, como papás, que seguramente algunos papás que tengamos por aquí tengan una situación o preocupación por sus hijos, nos decía, recuperarlos, platicar con ellos, hablar con ellos, pero justo pensando en que hay un límite, que a veces los papás no sabemos qué hacer, con quién podemos recurrir o con quién pueden recurrir los padres que quieran un apoyo extra de algún profesional, un profesionista para estas circunstancias. Bueno, eh, si habláramos de moda, sería solamente en el sentido de que lo moderno invita a salir del closet, ¿sí? Ah, con menos represión, con mayor apertura, pero detrás de esto, alguien que puede asumirse por imitación o por modernidad, no necesariamente es porque sea objeto de la modernidad. Es que hay algo detrás de eso, así como los terian, que optan por la identificación animal. Detrás de eso no es por moda, sino hay una alteración psicológica. De igual manera, aquel que pueda decir, porque los demás se asumieron homosexuales, pues yo también. Eso que puede parecer imitación, tiene una razón de ser. Ya ha estado arrastrando cierta duda el chamaco, ya ha estado siendo golpeado en su identificación sexual y entonces le invitaron a salir, a aparecer, a descoserse, pero no es tanto por moda, sino que participó algo de esas dos cosas que he señalado, sea un abuso sexual o la falta de identidad con el papá, principalmente. Puede haber algunas otras cuestiones, pero yo he identificado esto en numerosas ocasiones con mis pacientes. Entonces, si no es solo moda, si el niño o el joven menciona algo, no es solo porque piensa que es moderno, sino porque atrás ya hay que ponerle atención a eso. Ok, y bueno, precisamente continuando con el tema, como mencionábamos, esta parte de la importancia de la imagen del padre en la formación de los hijos. Dice, el papel del padre en la conformación de la personalidad de los hijos. Vamos a entrar a eso. Okay. Digo, ya hemos estado hablando de ese tema, pero para darle como una importancia a este tema del papel del padre en la conformación de la personalidad de los hijos. ¿Qué peso tienen los padres, los varones, sobre la familia? Es decir, pues es una labor, un reto muy grande y más en estas generaciones que, como dice, ahora tienen el apoyo, muchas circunstancias negativas de poder salir a la luz. Y los padres, pues tenemos que estar mucho más atentos y alertas de esta influencia positiva. Si nos pudiera hablar un poco acerca más de justamente el papel del padre en la conformación de la personalidad de los hijos. Buena parte de esto ya lo he mencionado. Quizás solamente reste decir que el papel del padre, del varón, valga la redundancia, es importante para que
el hijo e incluso la hija puedan asimilar que, que la imagen de este papá significa o debe significar autoridad y no necesariamente autoritarismo. Debe significar también protección. Eh, de esta forma, cuando el papel del padre es, vamos a llamarle óptimo, las niñas se saben protegidas, se saben que hay alguien en casa que en un momento dado puede responder a cuestiones amenazantes, a riesgos, a violencia a la cual se puede encontrar en la calle, y aunque se sabe la hija que el padre está en la casa, eh, su seguridad interna le permite ser una persona también segura. De igual forma, el varón se asume con autoridad, se asume que habrá de rendir cuentas también a papá, a parte de mamá, y esto le permite que esa autonomía tenga límites, porque tarde o temprano habrá, repito, de dar cuentas a papá. Entonces el papel del padre, cuando este es apropiado, da un significado al corazón, a la mente, incluso a la espiritualidad del hijo y de la hija, que no se pueden obtener de otra manera. Por eso es que la Biblia habla acerca de que Dios creó al varón y a la mujer y que los dispuso para formar familias, y que cuando se violenta este principio a través de la conformación de familias homosexuales, llámense dos papás o dos mamás, se está alterando la psique del hijo. Me acuerdo de una de mis pacientes, una joven muy inteligente, muy abierta, muy capaz. Decía, yo les dije a mis mamás tal y tal cosa. A ver, explícame eso. ¿Cómo le dijiste a tus mamás? Pensé yo, se refería a su abuela y a su mamá. Es que sabe usted, Doc, eh, mis dos mamás fueron pareja lesbiana. Yo nací de mi mamá fulana y la pareja de mi mamá siempre vivió con nosotros. Pero cuando conocieron a Jesucristo, decidieron romper su relación. Siguen viviendo juntos, pero ya no bajo un modelo lésbico de su relación. ¿Cuánto afectó este modelo a esta niña? ¿Cuánto afecta el modelo de dos varones papás? Seguro que sí. Vuelvo a decir, aquí plasmo parte de estas cosas que necesitamos entender, porque de otra manera el efecto llegará a un momento en donde ya no pueda ser revertido. Y sin embargo, he visto, aunque cuesta mucho,
que estas personas puedan hacer a un lado sus tendencias o lésbicas u homosexuales. Sí, sí. Qué mejor, como dice, en la edad en la que todavía los padres pueden influenciar a sus hijos para esta identificación. Hace poco escuché de una situación que sucedió en una reunión en donde asistió un hombre vestido de mujer y el pastor de la iglesia lo recibió de manera muy amable y lo recibió con el género que este hombre se identificaba en ese momento. Le dijo bienvenida, el pastor muy amable, le dijo que le daba mucho gusto que pudiera estar en esa reunión y le dijo, tenemos reunión de mujeres el jueves, vente a la reunión de mujeres. Esta persona después comenta que le impresionó mucho que el pastor no tuviera un rechazo hacia él y sobre todo que tuviera una actitud de, ok, me está respetando mi forma de venir vestido, vengo vestido con ropa de mujer y él me está respetando eso, me está invitando a la reunión de mujeres y en la reunión de mujeres el jueves hubo un tocar del Espíritu Santo en el corazón de esta persona y se sorprendió mucho él cuando dijo, es que estoy en una reunión de mujeres, pero no soy una mujer. Hubo como un despertar, como un volver en sí mismo y decir, no soy mujer. Y se paró y se salió de la reunión y después regresó con el pastor ya vestido como hombre y le dijo, es que tuve por parte de Dios una convicción en mi corazón de que soy un hombre. Pero esto fue por la actitud del pastor de recibirlo respetando esta situación y creo que también en las iglesias, pues en este tiempo de tanta confusión, pues es un papel muy importante el que las iglesias, los miembros de las iglesias y los pastores se va a jugar la iglesia, porque ¿qué va a pasar cuando vengan las personas con una confusión de este tipo? Vamos a rechazarlos, vamos a decirles no cabes aquí, o vamos a decirle la iglesia es ese mesón en donde puedes venir y conocer a Dios, ¿no? Creo que hablando de, como usted mencionaba, este joven ya no era un joven, no era alguien pequeño, ya era alguien de, no sé, 30 y tantos de esa edad, y hubo esa transformación. Entonces, también, ¿qué vamos a hacer como iglesia cuando lleguen personas necesitadas que estén buscando tener también una vida espiritual, ¿no? Pero con estas circunstancias todavía, ¿no? Eso me recuerda a Laura. Una experiencia, bueno, no ha sido una, han sido unas tres, por lo menos 3, 4 ocasiones en que estando en la congregación, en la reunión, en el momento de alabanza, he tenido enfrente algunas parejas de homosexuales, a veces de lesbianas, a veces de homosexuales, y ellos muy efusivamente levantando las manos y contoneándose a la hora de la alabanza, y en momentos me generaba un tanto de distracción, no de censura, porque yo entendía por qué estaban ahí, pero sí distracción. Y a momentos no me era fácil concentrarme en esa actividad, porque los tenía enfrente. En medio de algunos cientos estaban ellos. Pero esos son casos en donde se entiende que van a esos lugares por una razón, a diferencia de una persona
a quien yo le decía sobre cómo es que a veces aparecen en nuestras comunidades gente con esa necesidad. Y él me contestó, no. Si llega a la congregación algún homosexual, yo lo corro. Este no es lugar para estar haciendo de las suyas, lo corro. Y yo, ¿cómo? Pues si van buscando ayuda, van en una necesidad y resulta que tú los expulsas, eso no es empático, eso no corresponde con el papel que te debe de distinguir. Entonces, hay de todo y qué bueno, me da gusto oír de este pastor con esa actitud tan difícil de encontrar y cómo repercutió Así en es. aquel varón para tener conciencia. Seguramente después de eso empezó a haber cambios. Claro, por supuesto, por supuesto. Y algo que a mí también me queda muy claro es que Dios nos hizo a todos los seres humanos, todos somos criaturas formadas por Dios, y Él al venir a este mundo, morir en la cruz y después de su resurrección, tener la oportunidad de la salvación a través de la sangre de Cristo. Dios no obliga a nadie y eso me impresiona porque también, digo, este tema seguramente en redes sociales causará mucha controversia porque actualmente pareceremos retrógradas pensando o hablando de esta manera, pero creo que así como en la comunidad eh, LGBTQ y más piden respeto para su forma de vivir, pues también creo que es recíproco y las personas que tenemos o que estamos pugnando por estos caminos antiguos, por esta estructura familiar tradicional, pues también asimismo pedimos ese respeto de nuestra forma de pensar. Y algo que repito, me impresiona es que Dios respeta las formas de pensar. Es decir, cuando Jesucristo dice, el que quiera venir, venga y beba, el que quiera. Ahí está la oportunidad para todas aquellas personas que quieran venir y buscar opciones, soluciones, porque como usted menciona, tal vez dentro de ellos haya una situación en donde hay una inconformidad y están buscando alguna solución. Dice la Biblia, venga a mí y beba y encontrará opciones que Dios tiene para nosotros. Pero también dice, pues si no quieres, no te voy a obligar. También desafortunadamente, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, pero Dios nos da como seres humanos esta enorme libertad que es nuestro libre albedrío. Y entonces Dios dice, si quieres está bien, si no, no. Hay esta parte donde Jesús le dice al pueblo de Israel, te quise juntar como una gallina junta a sus pollitos, pues obviamente con esta actitud de protección. Dice, pero tú no quisiste. Entonces, dice Dios, no te voy a obligar, no voy a meterme más allá de donde tú no quieras. Y justamente este versículo que usted mencionaba al inicio, de buscar los caminos antiguos de Jeremías, termina diciendo que los israelitas, cuando Dios los invita a buscar los caminos antiguos y dice el camino bueno, ¿quién es el camino bueno? Jesucristo. Caminar por ese camino que es Jesucristo, cuando se le invita a los israelitas, ellos responden en ese versículo, no, no andaremos. Qué impresión que ellos dicen no. Y Dios dice, está bien. No, no hay Dios no va a manejarnos como títeres para que nuestra voluntad se mueva hacia un lugar u otro donde nosotros como seres humanos no lo decidamos. Dios va a hacer un trato con nosotros, un milagro con nosotros, va a entrar en nuestro corazón, en nuestra mente y puede hacer una transformación, obviamente con el trabajo y la colaboración de profesionales, de los padres y estando Dios en medio de todo esto, pero solo cuando la persona dice,
Sí, levanto mi manita, yo sí quiero, yo tengo la intención, ¿no? Porque cuando alguien dice no quiero, creo que ahí no hay como mucho trabajo que hacerse, más que en oración los padres, estar detrás, pero mientras esa persona no diga sí quiero, es complicado, ¿no? Que haya pues un avance si aún los padres lo desean, ¿no? Yo estoy trabajando actualmente con algunos papás, principalmente mamás, ante la negativa de sus hijos a recibir la ayuda, en donde dicen, no andaré, no voy a hacer lo que me pides y quiero seguir siendo homosexual. Todavía hay algo que se puede hacer y esto es lo que estoy trabajando con estas mamás. Dice la Biblia, la oración eficaz del justo puede mucho, puede hacer que Dios mueva las circunstancias para que aquel hijo o hija tenga una opción de buscar de Dios. Yo lo he visto en mis propias hijas, he tenido oportunidad de verlo. Entonces, si la Biblia dice que Dios, hará volver el corazón de los padres a los hijos, y si aún a esta acción, que generalmente es benéfica, como he estado recomendando, comentando, si aún esto no es escuchado por el hijo, la estrategia de la intercesión con una oración continua, intensa, habrá de mover el corazón de ellos para la búsqueda de su sanidad en todos los sentidos. Así es, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es, qué interesante. Pues muchísimas gracias, familias. Estamos terminando ya, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y estamos pues concluyendo este tema con el pastor Jorge García, que nos hizo favor de acompañarnos en esta charla tan interesante, que seguramente pues es un tópico no fácil de hablar, pero que es actual, que es una situación que está sucediendo en familias cada vez más frecuentemente, y aquellas personas que están preocupadas por esta situación, que sepan que hay opciones. Fuera tan amable, pastor, de indicarnos si tiene algún teléfono, redes sociales en donde puedan comunicarse para la Fundación Alfa y Omega, para las personas que deseen buscar un apoyo, porque, como decíamos, llega un momento en que los papás decimos, vamos a ir más allá, necesitamos a alguien que nos auxilie en estas circunstancias. Para el trabajo de apoyo psicológico, mi número es el 55 21 94 38 74. Con un mensaje de WhatsApp podemos hacer contacto. Déjenlo y estaré respondiendo a este mensaje. Bien, muchísimas gracias. Pues estará apareciendo aquí abajo en este video el número telefónico del pastor para que puedan ustedes comunicarse con él si requieren de un apoyo. Y pues ya para antes de despedirnos, familias de Educar en el Hogar, les recordamos que en Acompáñame somos un centro de apoyo educativo para familias que deciden tomar esta radical y crucial decisión de sacar a sus hijos de la escuela y tenerlos en casa, donde podemos tener un pastoreo
más cercano del corazón de nuestros hijos. En Acompáñame contamos con kinder, primaria, secundaria, bachillerato y también tenemos licenciaturas en donde pueden sus hijos estar en casa y tomar clases en línea con maestros en tiempo real, o también tenemos clases pregrabadas en modelo on demand. Contamos también con modelo sabatino, que es para adultos. Ya abrimos este siguiente ciclo escolar 26-27, este modelo en donde adultos pueden hacer primaria, secundaria, bachillerato en 3 meses para adultos y también las licenciaturas. Pero, pues bueno, seguimos aquí al servicio de la comunidad que educa en el hogar para todos las familias. Si tú deseas contar con algún apoyo, no solamente de materias como matemáticas, química y 52 clases y talleres que tenemos, pide informes en Acompáñame. Nuestras asesoras con mucho gusto estarán dándote la información que requieras. Contamos con certificaciones para primaria, secundaria de manera completamente gratuita. Así que si te interesa, estamos para servirte. Y muchas gracias, familias que educan en el hogar. Muchas gracias, Pastor Jorge. Le agradecemos Gracias, muchísimo Laura. su asistencia. Gracias. Pues nos vemos hasta la próxima.